Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Hoy va a ser un episodio muy distinto porque vamos a hablar de cómo la intuición se empieza a manifestar en tu vida muchas veces por eventos que tú no estabas esperando. Y hace poco estaba haciendo la convocatoria a las personas que quisieran contar una historia especial en su vida que les ha marcado y que ha cambiado la manera como ellos ven la intuición o una experiencia mística o qué ha pasado en su vida. Y hoy tengo a Angélica María Bermúdez. Angélica es abogada, ella vive en Colombia y trabaja también con el gobierno. Entonces vemos que tiene una persona, que tenemos acá una persona de una mente que supuestamente es muy racional, pero que a partir de un evento cambió su vida y que ha comenzado a trabajar con la intuición. Angélica, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y a contar parte de tu historia para que otros puedan identificarse. Con el mayor de los gustos, Marcela. Bueno, cuéntanos qué pasa, quién es Angélica de una manera muy breve, antes de todo el proceso que viviste, cómo empieza tu vida como una profesional que se dedica a lo que normalmente hace un abogado en Colombia. Cuéntanos. Pues arrancó siendo muy racional, ¿no? Arrancó la vida con pues toda la formación académica, el estudio, el posgrado, la maestría, muy dedicada al trabajo. Creo que el trabajo para mí era todo, de estar 10 12 horas en la oficina, de no, tener horario de entrada pero no de salida. Y pues vivir en ese ajetreo pues de la vida diaria, de estar todo el tiempo pendiente del celular, de lo que era pues el día a día. O sea, que era una vida muy común cuando vamos a la universidad, nos educamos, estamos en ese espacio de que hay que conseguir, hay que salir adelante, yo tengo que ser bueno, en fin. ¿Qué pasa entonces cuando llega esta persona a tu vida? ¿Cómo pasa esta situación? Cuéntanos. Bueno, yo creo que todo arranca con un nivel de estrés máximo que me lleva a mí a tener un accidente cerebrovascular. Como me lo explico ahora, es de creerse que eso es real, ¿no? Creerse que lo más importante es lo que estás viviendo en ese momento en el trabajo y que después de ahí no hay nada, que me cuestiona un poco sobre cómo, qué es lo que estoy haciendo. O sea, le estoy dedicando toda mi vida al trabajo, entonces vamos a abrir el espacio a algo más. Y abrir el espacio a algo más significó abrir un espacio para que llegara alguien. Entonces dije, voy a descargar una aplicación y vamos a ver qué pasa. Es una Pero aplicación. espera, antes de que lleguemos a esto, quiero preguntarte, ¿qué es el accidente que tuviste o un episodio de donde tú sentiste algo diferente? ¿Qué pasó en tu cuerpo? ¿Por qué se presenta esto? ¿Qué te dice el médico? Cuéntanos un poco de esto. Bueno, a mí el ACV me presenta justo pues en un cambio de gobierno. Entonces fue un momento en el que yo dije, no, se me van a vencer estos casos, no voy a poder sacar esto. Y llevaba como por ahí un mes sin dormir bien, o sea, afectación de sueño, sin comer bien, sumamente irritada, irritable, eh, y había tenido como unos dolores de cabeza, como unas migrañas fuertes, pero pues yo no le había puesto cuidado porque yo estaba metida en mi estrés. Entonces, eso como que tú no ves más allá del estrés y ahí estaba metida y no veía nada más. Bueno, y ahora que le digo, pues justamente afectó la visión. Entonces fue un día que yo me levanté y yo sentí como un mareo. Entonces yo no sabía qué estaba pasando, pero yo sabía que estaba pasando algo y sabía que estaba viendo diferente. Llamo a emergencias, bueno, me indican a qué clínica acudir. Cuando voy a la clínica, el triage es supremamente rápido. La entrada, apenas yo digo los síntomas, me entran de una. Y cuando me hace la valoración la médica, yo no estaba viendo de la mitad del ojo hacia afuera, de los dos ojos. Yo no veía la mitad de los dos ojos hacia afuera. Por eso era que me estaba dando mareo, porque solamente estaba viendo por una franja muy pequeñita del ojo, de cada ojo. Inmediatamente, pues la doctora me miró con una cara supremamente preocupada. Todavía recuerdo, mi hermano me acompañó y mi hermano también me miró como, o sea, no imaginamos la magnitud de lo que era. Inmediatamente ambulancia y clínica y estuve, creo que fue en 20 días hospitalizada, pero, o sea, supe que era una ACV ya después de haber pasado 2 noches en urgencias y ahí ya es cuando me dan el diagnóstico.
que pues ya llega el enfermero y me dice, necesito estar acompañada por alguien que pueda soportar la noticia. Y yo, y así pues, me entero que tuve un accidente cerebrovascular. Wow. Y cuando te dicen por qué se presenta, porque me imagino que preguntaste, ¿qué me pasó? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué unión hay esto con el exceso de trabajo? ¿Qué te dicen? Lo primero es que ellos no se explicaban por qué alguien tan joven presentaba esto, porque normalmente dan las personas mayores. Me hicieron cualquier cantidad de exámenes de sangre. Las 20 días que estuve en la clínica fue que me hacían exámenes todo el tiempo para determinar cuál era el origen y no lograron encontrar nada. Entonces, cuando no encontraron nada, ya lo último fue como que el médico preguntó cómo, venga, ¿y usted ha estado sometida a altos niveles de estrés? Y yo, pues sí, sí. Y de hecho la explicación del médico como que yo siempre he buscado como otros medios para encontrar explicaciones y alguien que me hacía terapia, acupunterapia y todo esto, me decía, es como si hubieras tenido una descarga energética. Entonces fue de cargar tanto el cerebro al punto tal que como cuando le pones un enchufe a algo que no aguanta el voltio, pues, y esa Miren, fue la explicación que me dieron. miren qué tan interesante es esto, qué tan importante, que muchas veces pensamos que así, nosotros sabemos que el estrés causa cosas dentro de nuestro cuerpo que no son buenas. Pero miren al punto que puede llegar un nivel de estrés fuerte y sobre todo continuado y lo que causa en una persona joven, 34 años. No hay razón de ser para que tengas un accidente de cerebrovascular ni que tengas ninguno de esos síntomas. ¿Qué pasa después de que tú estuviste en una clínica por 20 días, todos los días ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué va por tu mente? ¿Qué empiezas a sentir? ¿Qué sucede contigo? Pues ahí viene como además en la clínica, pues sin televisor y pues con mínimo contenido de celular, creo que eso me ayudó a pensar, o sea, a tener una reflexión interna como de, venga, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y pues claro, o sea, fácilmente al otro día nombran a alguien en el cargo en el que yo estaba y yo quedo igual con estas, como, pues, sin saber todavía si iba a tener secuelas o no. Entonces es un tema ahí que yo digo como, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, Angélica, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿A qué le estás dando prioridad? Y en ese momento es que yo digo, no, pues démosle prioridad a algo más, busquemos un espacio más, busquemos un espacio para tu vida, o como para, y lo primero que hice, no, pues conozcamos personas, ¿por qué no conocer personas? A ver, tú tenías 34 años en ese entonces y no tenías novio. No. ¿Por qué no una persona joven, bonita, inteligente, haciendo un buen salario, capaz? ¿Por qué no tiene una persona así un compañero de vida o una persona que esté con ella? Uy, yo creo que son varios aspectos, ¿no? Uno es que uno no se da la oportunidad y el otro es pues, está total y absolutamente metida en el trabajo, pero consumida por el trabajo. Entonces, una cosa que yo trabajaba incluso fines de semana, entonces era de 8 a, no sé, 9 10 de la noche, a veces llegaba a la casa a seguir trabajando. Los fines de semana a veces también trabajaba. Entonces, claro, o sea, el espacio que tenía era para dormir, no tenía espacio para nada más. Claro. Entonces, y uno como que coge y se cierra, ¿no? Entonces también, no, si no es una persona que sea así, 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 tiene estas características en concreto, como que no, no es. Qué interesante. Entonces, miren lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de una persona y me has escuchado tú hablar en otros episodios y que es más, yo saqué un episodio de Alquimia Personal donde dice hay que dejar ir la inflexibilidad. Entonces, estamos hablando de una persona que puede haber sido, cierto, un poco buscando una cosa exacta. No tengo tiempo para nada más, tiene que ser de esta manera y un exceso de trabajo que te carga mucho. Y si ya estás en alquimia personal, sabes que estás escuchando acerca de los chakras, ya sabes que te está cargando mucho el ajna y que el ajna está compuesto no solamente por el lado izquierdo del cerebro, sino también por el derecho. Entonces el derecho estaba completamente apabullado, entrado en una esquina y no se le permitía hacer nada, total dominio del lado izquierdo. Entonces el cuerpo en ese momento
se refleja y dice, no, 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 es que ya no puedo más. La vida en muchas ocasiones da entonces esa oportunidad de que, como no me estás poniendo atención, yo te voy a sentar. Eso fue como un, no estás descansando, vas a descansar. El subconsciente es muy inteligente. ¿Y qué sucede después de esto que ya tuviste tiempo de pensar, miraste tu vida y dijiste, pues no soy indispensable, mañana me reemplazan, ¿qué va a pasar con mi vida? La vida se me está pasando, no tengo pareja. ¿Qué pasó por tu mente y qué hiciste? Entonces ahí decidí, no, pues voy a conocer personas. O sea, no lo hice como con el objetivo concreto de, no, voy a conseguir pareja. No, quiero conocer gente. Y ojalá alguien que no esté en mi trabajo, o sea, alguien que me hable de otras cosas que no sea derecho, gobierno, leyes, alguien que me hable de otros temas. Y por eso decidí bajar una aplicación pues, para conocer gente, para conocer, pues en ese caso sería conocer hombres que me hablaron de otras cosas. Entonces, por eso bajo la aplicación en celular. Esto fue ya estando pues igual estaba, ¿cómo se dice? De baja, estaba en la casa sin entrar todavía a trabajar, que no, pues bajemos la aplicación. De hecho, creo que fue la única persona con la que hablé. Encuentro ahí en la aplicación, era Paolo. Encuentro una foto ahí de alguien que me llamó la atención y pues decidí hablar con él. Dije, bueno, vamos a dar la oportunidad acá. Por la foto veía que era alguien que trabajaba mucho su cuerpo, que había estado en gimnasio y todo esto. Y pues era algo con lo que, de esos estándares que yo había dicho, como no, pues es que alguien que está en el gimnasio no. Entonces yo dije, no, pues demos una oportunidad a ver qué pasa. Porque eso del gimnasio no. Porque yo tenía, pues es que a veces uno tiene unas creencias, yo decía, no, pues alguien que esté muy dedicado a su cuerpo debe ser alguien que no esté trabajando el otro lado, en su mente. Entonces, como que las dos cosas no me empataban, creencias y cosas que no tienen que Exacto. Entonces, ver. tenías unas creencias por allá que uno en este momento se las observa, ya que pasó la experiencia y dice, pero yo por qué creía esto, si a la hora de la verdad puede ser una persona bellísima que trabaja su parte interna y que está súper bien. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Esa fue la única, miren que empiezan las cosas extrañas. La única persona que ella tiene contacto es esto. Entonces, esta persona, Paola. Entonces, ¿qué pasa? Yo a Paolo, ahí me salen que tiene 28 años y yo, bueno, empiezo a hablar con él. Y además que yo decía, no, aquí tiene que haber trampa. Porque pues es la foto, pues físicamente es muy atractivo y además de que le guste la ópera y que le gusten las obras de arte y yo dije, no, eso no, seguía yo con mis creencias, yo no, eso no puede ser, aquí tiene que haber trabajo. Yo, bueno, pero hablemos con él a ver qué pasa. Y justo él tenía un viaje a Europa, como en las 2 semanas siguientes, y yo viví en Europa. Entonces eso fue como un match. Claro, te puedo recomendar unas cosas en Madrid, ven, te recomiendo que puedes hacer en tal lado, tal. Y bueno, entonces rápidamente pasamos de la aplicación al WhatsApp. Eso fue como el mismo día, ya en la tarde estábamos hablando por WhatsApp. Wow, eso estuvo rápido. El lunes yo iba saliendo del trabajo y él me llama. Pues del trabajo a mi casa es más o menos 1 hora de trayecto, duramos 1 hora hablando, desde que salí del trabajo hasta que llegué a la casa. Y así fue toda la semana. Entonces, de lunes a viernes, él me llamaba cuando yo iba saliendo del trabajo y durábamos 1 hora hablando. Y dije, no, pues claro, este hombre necesita una amiga, entonces, pues debe ser que quiere una amiga y bueno, pues vamos a tener una linda amistad. Y el sábado, o sea, pues eso fue de lunes a viernes, dijimos, bueno, conozcamos y quedamos de vernos el sábado. Entonces arrancamos a hablar el sábado además que yo tenía que, me iban a hacer una limpieza, entonces yo iba toda carilavada y estaba en el centro comercial y yo lo llamo y digo, ya sé que entraste al centro comercial y él, ¿cómo hiciste para saber que entraba al centro comercial? O sea, yo como que ni consciente era lo que había dicho. Yo, ya sé que entraste al centro comercial, entonces ya abajo, quédate donde estás, que yo ya sé dónde estás. Y no había compartido ubicación de GPS, nada. No, y él se me queda mirando y ¿cómo hiciste para saber? Y yo, no, no sé, no sé, o sea, es como si hubiera sentido que entraste, que llegaste y yo, pues, yo tampoco sabía cómo dar la explicación a eso, o sea, realmente.
Eh, Ahí no habías empezado a trabajar nada de la intuición. Te voy a preguntar, ¿te diste cuenta si antes de este proceso, de este problema que tuviste cerebrovascular, habías tenido sincronías tan fuertes como esta que tú supieras las cosas y no te habías dado cuenta o eso no sucedía? sí, habían pasado cosas puntuales como destellos de cosas que me pasaban, digamos, de sentir el olor de alguien, de un amigo, me acuerdo mucho, un amigo que sentí el olor de él estando en un bus. O sea, yo iba en bus acá y él estaba en otro país. Y cuando yo, esto es tan raro y me entró como una angustia, yo, esto está muy raro. Entonces fue y le escribo y era que él sufre de epilepsia, había tenido un ataque de epilepsia. Ok, entonces volvamos ahora. Tenía destellos de sincronicidad, de intuición, estaba un poco desorganizada. ¿Y qué pasó entonces? Ya empezaste y estuviste con él en el centro comercial. ¿Y qué pasa? Y bueno, entonces toda la cita, que eso es algo de lo que siempre nos reunimos con Pablo, yo pues debe ser que me quiere de amiga, porque ni un beso. Toda la cita esperando yo el beso. Y tú encantada y, ay, ¿cuándo será que este Pablo se decide? Y yo, ¿qué será? Y al final de la cita, al final, nos damos el primer beso. Pero ese primer beso fue una cosa loca porque sentí como si me hubieran, o sea, el beso fue como si me hubieran botado un rayo, o sea, como si me hubiera atravesado un rayo a piso. Sentí, ¡fum! Y lo más curioso fue que, o sea, fue tanto así que yo me aparté y me quedé mirándolo y él me dice, ¿sentiste esto? ¿Sentiste lo mismo que yo? Y yo, sí. O sea, no hubo necesidad que me dijera qué era lo que había sentido porque fue como, los dos quedamos como sorprendidos de, venga, ¿qué fue lo que pasó? Porque pues uno normalmente pues el beso, yo qué sé, las mariposas en el estómago, pero sentir que un rayo lo atraviesa a uno con un beso, eso nunca me había pasado. ¿Y qué sucede de ahí? De ahí en adelante nosotros pues nosotros realmente ese día es como si ese día nos hubiéramos cuadrado mucho. Ese día fue el que fuimos novios. Nosotros fuimos novios desde la primera cita. De ahí en adelante siempre cogidos de la mano, siempre nos saludamos de besos. O sea, de ahí en adelante nosotros ya éramos novios, Pareja. Ujú. ya éramos pareja. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa en los próximos eventos que tú empiezas a darte cuenta de la diferencia de la vida, de cómo es vivir juntos, qué se siente bien y qué sucede? Nosotros ya al mes ya estábamos viviendo juntos prácticamente. Ojo, yo pensé que yo había sido rápida porque yo me casé en 6 meses, pero ustedes ya al mes ya estaban viviendo juntos, pues, wow. Y entonces, Además que nos pasaban cosas curiosas, o sea, cuando estábamos juntos, el tiempo se hacía o muy largo o muy corto, pero era una cosa así que Pablo de hecho buscó y dijo, es que yo estoy buscando lo de las almas gemelas porque esto está muy raro. Y nosotros, y la convivencia fue tan fácil, las familias nos recibieron tan bien a cada uno en su familia, y era muy curioso porque nosotros teníamos temas en común, yo le digo como de temas curiosos, o sea, nosotros, digamos, los dos nos encanta la mitología griega, entonces era como, entonces empezamos a hablar de mitología y él era como encantado, y yo también encantada de encontrar a alguien que supiera de eso, de arte, de historia, y todo eso empezó a pasar como tan fluido, fue o sea, pues así una relación como muy fluida. También se me hacía rarísimo porque pues yo estaba acostumbrada como que uno tiene sus tropezones o algo así, pero no. Y cada uno empezó a cambiar ciertas cosas de su vida, digamos. En mi caso, pues yo nunca le había dicho a ningún hombre que lo amaba. El primer te amo fue para Pablo. Empecé como yo le decía, es que yo tenía toda una serie de barreras y de paredes para que nadie se me acercara y tú empezaste a derrumbar todo. Entonces me fluía a expresar mis sentimientos, me fluía a sentarme a hablar con él, a hablar de los temas difíciles, de esos que no son tan fáciles de hablar. Y los dos nos sentábamos a hablar de esto. Y Pablo también empezó a ver un cambio en él, que la familia lo empezó a ver, y yo creo que por eso la familia me quiere tanto. Que Pablo tenía un genio increíble, o sea, tenía un genio impresionante.
y él empieza a bajar el genio, empiezan a bajar los gritos, que a veces él cuando estaba muy bravo ya, último era que gritaba. Y él acá nunca gritó, nunca gritó. Entonces, él empieza también a tener un cambio. A él le costaba mucho sonreír y empieza a sonreír. Él en las fotos y eso le costaba mucho sonreír. Él siempre estaba muy serio y comienza a sonreír también. Entonces empiezan, o sea, yo creo que las familias también y la gente que nos rodea empieza a ver unos cambios en nosotros y a vernos como con mucha armonía. Entonces esa parte es bien bonita de todo el cambio que logró un buen amor. ¿Cuánto tiempo duran en esta relación tan rica, tan deliciosa, hasta que se presente el impacto? Nosotros duramos 3 años. Ok, todo iba muy bien, tú seguías trabajando, ya no tenías tanto, ya eras más o menos poniendo cierta distancia con el trabajo, empezaste a poner límites. Pablo también me ha ayudado mucho a poner límites. Sí, él me hizo consciente de varias cosas, como que pues, hablábamos mucho y de como, ay, no, es que tienes que sacar tiempo para ir al médico, porque yo ni siquiera veía eso como, yo no, el médico no, tengo que estar en el trabajo, entonces, bueno, sácale Mm. tiempo, sácame tiempo, entonces también, obvio, pues, tengo que sacar tiempo para mi pareja, para Pablo. ¿Y qué pasa después de esto? Estamos hablando de qué año y cuéntanos qué sucede. Pues 2020 que comienza la pandemia, 2021 que ya casi llegaban las vacunas, estaban llegando las primeras vacunas. Y bueno, lo curioso del tema de pandemia es que como yo había tenido el ACV, Pablo me tenía muy cuidada, muy protegida. Siempre me cuida mucho. Y nosotros teníamos miedo de qué impacto iba a tener el virus en mí, por lo que yo había tenido el ACV. Yo me enfermo, y nada, lo típico, hacer el test y pues COVID. Y Pablo se encarga como de ser el enfermero, de cuidar. No había forma en la que él no me fuera a cuidar. O sea, él tenía que estar ahí cuidándome, cuidándome con todo su ser, con todo lo que él podía llegar a cuidar. Pues hizo remedios, buscaba en internet la receta del tema. Y por el tema de la ACV, alguna señal de alarma en mí es fiebre. Y hay una noche que tengo una fiebre altísima y él siempre estaba desesperado. Y bueno, ¿Por qué? ¿Qué pasa con una persona que ha tenido CB y tiene fiebre alta? el tema neuronal, el sistema nervioso queda bastante muy sensible. Y el tema de la fiebre, bueno, no soy médica, no sé cómo funciona internamente, pero sí sé que el tema de la fiebre en alguien que ya tenía una ACV es como una señal de alarma y corro para la clínica, era más o menos la instrucción. Ujú. Pero pues le logramos dar manejo en casa. Como a los 2 días, Pablo empieza a tener síntomas del COVID. Comenzamos todo el camino de la enfermedad, que es muy complejo. Pablo normalmente tenía niveles de saturación bajos, normalmente, o sea, en su vida común y corriente. Y luego con el COVID, pues obviamente esos niveles empiezan a bajar más Cuando tú dices niveles de saturación, quiere decir de oxígeno. de oxígeno en la sangre. Ok. Él en su vida normal tenía niveles como de 80, 90, ¿Por normal. qué? No sabemos, no sabemos, pero él ya tenía eso y bueno, luego empezamos, ya luego yo amarré todos los síntomas y claro, él tenía temas de apnea de sueño y no sabíamos que él tenía apnea del sueño. Entonces lo que sabíamos era que él tenía pesadillas o que se levantaba y no había descansado bien, pero pues no habíamos hecho como todo el análisis de qué era lo que estaba pasando. Y pues claro, era el tema de saturación muy baja. Y entonces él cuando le da COVID alcanza a tener nivel de saturación de 70, Muy bajo. sí, o sea, era bajo de todas formas. Y pues nada, hay un momento en el que dijimos, "No, pues no se le puede dar más manejo y va a clínica y él dura 20 días hospitalizado con todo lo que implica tener a alguien hospitalizado en época de pandemia. Entonces, estos son esperar las llamadas en las mañanas para recibir el parte médico. Entonces, yo era la encargada de recibir el parte médico y después decirle a la familia, pues, que era lo que nos habían dicho. ¿Cómo así? Entonces, tú vas, llevas a Pablo, lo dejas en en el emergencias o en dónde? ¿Lo entuban, no lo entuban? ¿Qué pasa? Me lo entuban. Ok. Él llega, de hecho, no me deja llevarlo a la clínica. Él se va solo,
porque no permitió que yo lo llevara. Como yo estaba recuperando del COVID, él no, no, que no. Sí, para cuidarme, él. Entonces, llega solo a la clínica, está allá y pues nada, no había, ni siquiera había, en la clínica ya no había camas, entonces lo mandan como a un hotel que en ese momento lo tenían habilitado y entonces él está en el hotel ahí, pero no logran estabilizar los niveles de saturación. Entonces lo mandan otra vez, lo mandan a clínica y en clínica lo envían hay un momento en el que lo envían a UCI que se supone que no deberían de tener el celular ahí, él convenció a la enfermera, al enfermero que lo dejara tener su celular, entonces yo nunca perdí contacto con él. Entonces, estando ahí, entonces él tenía su celular ahí a la mano y pues nada, recibiendo los partes médicos y pues él también informándome y por coincidencia, la hermana, el amigo de la hermana de una amiga, que era el enfermero que estaba atendiendo a Pablo, me pasaba también el parte médico. Entonces yo tenía dos partes médicos, uno el oficial y el otro el que me pasaba el enfermero amigo. Escuchen esto, un parte quiere decir el informe que el El- médico te da oficialmente es el que deben soltar, pero el otro por debajo es supuestamente aquel que a veces omiten ciertas cosas y tú te das cuenta de qué estás pasando. Ok, tú veías las comparaciones y qué te diste cuenta o nada, todo igual. No, pues obvio, el médico no me decía que a veces Pablo, o sea, sobre todo el enfermero me hablaba mucho como de cómo estaba Pablo anímicamente, porque Pablo me decía, no, estoy divinamente, estoy bien. Entonces el enfermero sí era el como el que, bueno, y le costó más a Pablo tal ejercicio, y no sé qué, yo, bueno, y hable con Pablo. Yo como, amor, porfa, trata de hacer este ejercicio, ven. Entonces, sí, eran como las dos partes, pues también curioso, ¿no? De todos los enfermeros, pues fue justo el que conocíamos. De ahí en adelante, pues él entra y sale de UCI varias veces. En este mismo episodio de COVID. En este mismo episodio de COVID, sí, él entra y sale varias veces de la UCI. Hay uno que es muy diciente y es una llamada que tengo con él porque le hacen una radiografía de pulmones y los pulmones estaban bien afectados. Entonces Pablo me llama muy bravo y me dice, todo lo que estoy haciendo no valido la pena porque de aquí a un mes no voy a poder respirar. Y ahí yo lloro, grito, le grité de todo, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo se te ocurre? Tu familia y yo te estamos esperando. Y bueno, yo desesperada, llorando, atacada, llorando. Y, y exactamente eso fue lo que pasó. Pero bueno, antes de eso, a él le dan salida al mes, un domingo, que todos dicen, "Ah, el domingo no le dan salida a nadie, pues le dieron salida a Pablo. Voy yo a, pues la emoción, fue raro ese día, a mí me dicen, ya le dan la salida a Pablo, y yo sentí la euforia y me duró un segundo, había algo que no, o sea, yo estaba feliz y de un momento a otro, no, yo pues la verdad que no sé qué pasó, pero fue como si me frenaran la alegría, que no. No, algo no me dejaba estar como totalmente feliz. Sí. Y lo Algo. sentiste en el cuerpo. Sí. Entonces quedé como, fue como pasmada. Y entonces fui, pues tenía que ir a recoger la bala de oxígeno, fui, no sé qué. Bueno, y ya le dan la salida a Pablo, entonces yo voy, pues, obvio lo abrazo. Y cuando lo veo, yo digo, algo cambió, algo pasa, pero no sabía qué era. Tampoco le podía decir a él. Y yo, bueno, llegamos acá a la casa, vino la familia, alcanzó a venir pues parte de su familia a saludarlo esa tarde de domingo. Yo iba a hacer como un jugo y cuando voy a coger las frutas no podía, yo estaba temblando, ¿Por no qué? podía, no sabía, yo no sabía qué estaba pasando, yo no podía, pues yo normalmente soy como muy, digamos que puedo apartar el tema de emociones y soy como bien racional, pero en este momento no podía, o sea, era como un tema ahí de no podía controlar ni las manos, no me daban las manos ni para cortar lo que tenía que cortar, y yo me tocó dejarlo ahí, que mi mamá yo le dijo, venga, yo hago el jugo, no se preocupe, más bien siéntese allá, más bien quédese allá con Pablo y ya. Pero tú, a ver, yo pregunto algo acá, pero cuando esto se presenta de que a él le dan salida, te dicen,
él va a estar bien, está completamente recuperado, no te preocupes. ¿Qué te dice? Sí, dicen, no, ya tranquila, se le puede dar manejo en casa, es solamente, mañana ya va a tener las terapias, yo ya había cuadrado lo de las terapias, entonces arrancaba terapias al otro día, ya se le puede dar manejo en casa. Ujú, todo bien, se Todo supone, bien, pero algo en tu corazón se sintió distinto, una alegría, ya viene Pablo, pero duró segundos. duro Es segundo. importante que lo empecemos a observar porque la intuición se manifiesta en el cuerpo porque este es el instrumento por excelencia de la intuición. Entonces, ¿qué pasa ese día? Cuéntanos qué sigue. Ahí viene lo duro, cuando se va, bueno, estaba aquí la familia se va y nosotros empezamos a hablar y nunca se me va a olvidar, eso fue lo que hice mientras estuve en la clínica. Te pensé mucho, fuiste la persona que más pensé. Y ese día hablamos de muchos temas, más que él tuvo que ver a mucha gente trascender que estaba cerca de él, mucha gente falleció estando ahí al lado, eso fue algo que a él lo marcó mucho. Y bueno, ya nos íbamos a dormir y de hecho estaba agotadísima, muy cansada. Y yo me acuesto al lado de él y de un momento a otro él empieza a faltarle el oxígeno. Yo lo veo como que empieza a faltar el oxígeno y él me dice, tranquila, yo sé manejarlo, me ha pasado otras veces, no te preocupes. En la clínica me enseñaron qué ejercicios hacer y yo, pues esperando que él hiciera sus ejercicios. Y a mí se me dio por coger las manos, juntarlas, frotarlas y ponérselas en el pecho. Imaginar que le estaba como enviando luz al pecho. ¿Por qué? No sé. Yo me salió a hacer eso. Fue lo que me nació hacer en ese momento. Y Pablo me decía, me estoy sin, o sea, eso que haces me alivia. Y yo pensé que era que estaba siendo muy amable. Y yo, pero es muy amable, incluso está, está faltando el aire. Em, hasta que, bueno, ya hay un momento en el que, bueno, estando, y yo iba como que iba y volvía de sueño, o sea, yo estaba como medio dormida, y hay un momento en el que yo, es como si hubiera visto a través de los ojos de Pablo. Entonces, él está en la cama, y yo en uno de esos, de como que me sentía como medio adormilada, y veo en la habitación como desde el ángulo donde estaba Pablo. Como si tú estuvieras en el cuerpo de Pablo o en el Sí, espacio energético de Pablo. sí, y es que pasaron muchas cosas que yo dije, como, que en ese momento igual yo estaba era preocupada porque pues Pablo, que otra vez pudiera respirar bien. Ya después uno analiza y nada, pues no lograba estabilizarse, llamar a ambulancia, Ese mismo día que él salió, tuviste que volver a llamar a ambulancia. sí. Pues en la madrugada, Sí, el mismo, le dieron de alta el domingo y en la mañana del lunes tú tienes que llamar a ambulancia. sí, tengo que llamar a ambulancia y, y no, pues y en la ambulancia, pues el señor como que yo no entendía si tenía que ir o no. No, yo no entendía nada, yo estaba ida. Y en ese Aturdida. momento yo estoy totalmente choqueada. Entonces, yo creo que sí que el paramédico me tiene que coger y zarandearme como para saber que sí que ya me tenía que ir en la ambulancia. Y ya, entonces me puse ahí lo primero que encontré, me voy en la ambulancia con él. Entrábamos ya, él entra a sala de emergencias. ¿Tú cómo estabas? No, yo no te sé decir. No, yo no estaba. O sea, eso sería como la mejor. Yo no estaba. No lograba procesar qué era lo que estaba pasando. Él se quita en un momento, él estaba con oxígeno, se quita el oxígeno y me dice, te amo. Y me hace con las manos así, corazón. Y entra a la sala de emergencias. Uy, me Y a da mí me mandan, escalofrío. y a mí me mandan pues a la sala de espera, pues donde normalmente están los familiares. Entran y yo lo escucho que él incluso está dando instrucciones de qué era lo que quería que hiciera. Muestra el carácter de Pablo. Pues ya había leído en internet qué era lo que tenían que hacer, no sé qué, entonces él da como las instrucciones. ¿Cómo así? O sea, que él sabía que había una oportunidad muy alta de que tú no lo volvieras a ver y que él fuera a trascender. ¿En algún momento él te dijo algo? No, está, pero mira que hay una charla, la última charla que él tiene con mis sobrinos. Esa charla a mí me hizo pasar un escalofrío.
porque en la charla él le dice a mis sobrinos, estén pendientes de su tía, ¿Por llamen a su qué? tía. Y yo como, cuando él les dijo eso, fue como un escalofrío. Yo dije, ¿qué? O sea, es como algo por ahí, ya me imagino que ya sabía. Y estando pues yo allá en el hospital, me llaman en un momento y la doctora me dice, Pablo pues tuvo un paro cardiorrespiratorio, para ser más exactos. Lo estamos tratando de reanimar y él duró en reanimación como 8 minutos y lograron acelerar la reanimación. Y la doctora me dice, siéntate acá. Más cuando a mí me dicen que él tiene paro cardiorrespiratorio, yo sentí que me fallaron las piernas y sentí que algo como que me mantuvo, algo como si algo me hubiera mantenido en pie. Entonces voy con Pablo, voy a esta parte de al lado de la sala de reanimación. Estoy ahí sentada en una banca que realmente lo que divide una cosa y la otra es que se debe ser como un dúplex o algo así, es una Un cosa súper panel, sí. delgadita, es nada. Y yo ahí sentada, escuchando como yo estaba reanimando. Uy, La doctora llega y me dice, ven, tengo que mostrarte. Cuando yo entro a la sala de reanimación, veo el cuerpo de Pablo ahí, pero yo digo, y literal, veo el cuerpo porque yo sentía que la energía no estaba. O sea, era como, o sea, el cuerpo estaba ahí y yo miraba para el otro lado y yo como si yo sintiera que la energía de Pablo estaba en otro lado, que no estaba ahí, que estaba en otro lado. Y la doctora empieza a explicarme todo lo que le habían hecho. Y entonces me muestran a mi radiografía, me muestran todo lo que yo de términos médicos no entiendo nada. El que entendía de todo eso era Pablo. Y yo, pero, pues nada, escucharla, aunque no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Igual, pues yo seguía choqueada. O sea, en medio de todo eso yo seguía, ni lloraba, o sea, estaba totalmente pasmada. Y luego me regresan otra vez a la sillita donde yo estaba antes sentada. Entra la cirujana, le hacen un corte a Pablo como para ayudarle a que respire mejor, le ingresan un tubo y la cirujana está al frente mío hablando con una enfermera explicando todo el proceso que le había hecho Pablo. Hicieron como una microcirugía estando ahí en la sala de reanimación para lograr estabilizarlo y que pues le entrara oxígeno. Explican todo eso. Ya hay un punto en el que dicen, no sé cómo fue que le dieron salida. Cuando yo le digo, ven, disculpen, están hablando de mi esposo. Entonces la cirujana se pone blanca y dice, ¿usted hace cuánto está ahí sentada? Yo no la había visto. ¿Y usted qué hace ahí sentada? Y yo, "No, pues acá me pusieron, o sea, acá me pusieron". Me dijo, no, usted no debería estar acá. Eh, y ya. qué Entonces tan ahí extraño. sí, me entregan las cosas y ya recién ahí, no, yo ahí todavía estaba temblando. Pero recién ahí como que ya empezaba como a asimilar qué era lo que estaba pasando. Llega la primera persona que llega a la clínica es la tía de Pablo. Ya cuando me encuentro con ella y le voy a contar lo que acababa de vivir, ahí ya me pongo a llorar, contándole, casi que gritando, yo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Y entonces empiezan todos los porqués. eh, y bueno, yo ahí ya sabía como que algo ya me decía, ya, ya Pablo no va a volver. A pesar de que le habían hecho la intervención y que ya te habían dicho no te preocupes, o bueno, estamos haciendo todo lo que más podemos para mantenerlo, tú ya sabías que Pablo ya no volvía. Sí, sí, ya algo me decía. Ya al otro día, eh, Entonces, Pablo, ok, entonces te dijeron, te tienes que ir, no te puedes quedar acá, ujú, tú te vas a dormir, mañana vienes, nosotros te estamos informando. sí, y al otro día yo llego al otro día, al mediodía, porque yo llegué acá pues a dormir, tengo unas muy buenas amigas que me cuidaron, entonces me dieron valeriana, esas gotas de rescate. A veces las dos me daban gotas y no se sabía, la una me daba otra cosa, entonces yo estaba ahí, sí, literalmente a punta de valeriana, pasiflora y todo lo que ya estas mujeres se les atravesó me dieron. Llegué a dormir ese lunes, el martes
yo pues me despierto, iba a rezar, dije, pues ¿qué puedo hacer? No voy a rezar. Entonces iba a comenzar un Padre Nuestro y no me sabía el Padre Nuestro, no me salieron las palabras para decir un Padre Nuestro. Entonces lo único que yo pensé fue, ya Pablo no se merece estar en una silla de ruedas en estado vegetativo, Pablo no se merece eso. Yo por favor ya, le dije, amor, tranquilo, vete, yo voy a estar bien. Eso fue como el mediodía. Y a las 3 de la tarde me llaman y me dicen que Pablo había tenido un segundo paro cardiorrespiratorio y había trascendido. Falleció como a las 3 de la tarde. ¿Tú sientes que el hecho de que tú le hayas comunicado o le hayas expresado que se podía ir tranquilo le ayudó de alguna manera? Sí, porque sentí como si hubiera tenido, bueno, igual la presión en el pecho, pero sentí una parte, un alivio. O sea, fue como si le hubiera quitado un peso, eso fue lo que sentí. Que era quitarle el peso a él de, tranquilo, voy a estar bien. Estamos hablando de un hombre que tenía en ese momento 31 años. Mucho menos. Pablo tenía, o sea, me acabas de decir justo pues la edad que cumpliría ahorita. Y esto fue en el 2021. Entonces tenía 25, más o menos. O sea que él no tenía la edad que dijo cuando se puso en la app. Él era mucho menor que tú. Sí, 12 años. Oh, ok, ok. Sí, Entonces, sí. miren qué belleza esta experiencia en ese sentido de que no hay barreras en edades y de alguna manera esto hila mucho con los episodios anteriores que he trabajado sobre el plan del alma. Empiecen a mirar esto. ¿Qué pasa después de que Pablo trasciende y cambia de plano? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Ahora qué va a pasar contigo? ¿Que te sientes aquí que quedé yo y se fue el otro? Ahí empezaba lo que llamamos una noche oscura del alma, muy oscura. Yo tenía en mi cabeza como, bueno, si él está todavía por acá, entonces yo hablaba con él mucho, hablo con él mucho. De hecho, el día que me dicen que Pablo trasciende, yo entro a ver, pues me permiten despedirme del cuerpo, o sea, estando en la clínica. Y yo entro y bueno, amor, gracias, gracias por todo. Y pues yo tengo un hermano que trascendió eh, hace 18 años. Y entonces yo le digo, Rifus, Chino, le presento a Pablo, ayúdelo, guíelo, acompáñese, por favor no me lo vaya a dejar solo, amor, te presento a mi hermano. Y eso es lo que yo hago en el cuarto, pues menos mal estaba yo sola. ¿Sí? Entonces yo no, porfa, guíalo. Y Y luego empezó, pues, o sea, el tema del funeral. Yo llegaba a la casa después fueron como un día y algo de velorio, y yo llegaba acá a la casa, amor, si viste que fue fulanita, mira, por fin conocí a tu tía tal, entonces me sentaba como a hablar con él del velorio. Em, Como si él estuviera ahí escuchándote, sí, pero tú total, no tenías prueba de nada. no, nada, Ok. nada. Entonces estaba ahí charlando nomás. Y algo que pues, me gustó hacer los primeros días era que yo llegaba a la sala, yo cerraba los ojos y hacía de cuenta que lo tenía tomado de la mano y llorando. Yo lloraba, pero yo lo sentía a él ahí. Yo sentía que él tenía la mano acá. Yo sentaba, ya. Eso era lo que hacía. Ya ahorita sé que creo que lo que estaba haciendo era una meditación, pero en ese momento yo lo hice. Yo, no, aquí, ahí me siento bien, siento que me está acompañando. Entonces yo hacía eso. Y lloraba ahí, pero lloraba, cogía la mano de él, que para mí no era lo mismo, y es que ser lo mismo. Em, y esto va acompañado pues, de no querer salir de la cama, que había días en que costaba bañarse, costaba salir, costaba ir al trabajo. Fue una época muy, muy difícil. Te quitaron el piso, o sea,
las personas que tenemos duelo de pareja tenemos que hacer muchos duelos, porque es el duelo de la persona que ya no está físicamente, de los proyectos que tenías con esa persona, del día a día, porque pues es alguien con el que compartes todo el día. Y pues más en esa época de pandemia era 24/7. Entonces era hacer el duelo de todo eso. Y además, pues yo que había esperado durante 30 y algo de años que apareciera alguien así y tras sentir como que te lo habían quitado, como que te lo habían robado, o sea, como me lo prestaron un momentico, o sea, entonces uno empieza a sentir que, por un lado culpa, por el otro injusticia y entonces son muchas emociones con las que tienes que lidiar de golpe y pues no, creo que para eso no estaba preparada para eso. ¿Cuánto tiempo duró esta noche del alma, oscura del alma, y tú sintiéndote en un espacio de esto me pasó a mí? Es decir, un espacio de víctima porque estás preguntando, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasó a mí? Ahora lo puedo decir así porque yo ya te conozco y he visto lo que has hecho. Yo creo que duró como unos meses, o sea, sí, sin buscar herramientas ni nada, creo que fueron como 2 meses por ahí. Y tú no habías escuchado nada de Pablo en el sentido de que tú solamente llegabas, hacías tu meditación, lo sentías ahí, pero nada más. ¿Hubo en algún momento algo más fuerte que te dijera, ¿qué pasó? Varias cosas, varias cosas. Hay cosas que son, ¿sí has visto que uno como que le pone agua, que dicen, ay, póngale agüita, por ahí déjenle agüita, que no sé qué. A Pablo no le gustaba el agua. Pablo se tomaba el agua si le echabas Clyde, un sobrecito para darle sabor al agua. Entonces yo el primer día le dejé el vaso de agua pura y entonces dije, no, pues ya no le gustaba el agua así, pues echémosle el saborizante a esto a ver si de pronto. Y ¡fum! Se bajó toda el agua y ay, sí es consentido. ¿Y cómo será consentido? Y lo otro que me pasaba era que pues yo, estando en ese estado, pues uno está, o sea, no sé, uno está como elevado, uno no está como muy presente. Entonces sí sentía como un pensamiento ajeno, como no se te olvide la comida de los gatos, la comida de los gatos. No se te olvide apagar la estufa y yo, la estufa. Pero lo escuchabas como quien dice en tercera persona, alguien Escuchando el gato. diciéndote, no, uy, tengo que apagar la estufa. No, No, no no se era te a mí. olvide apagar la estufa. Y cosas así como lo más sencillo. Un día que me iba a poner tenis y yo, ay, me voy a poner estos tenis. Y sentí como, no, llévate otros zapatos. Y yo, me voy a poner tenis. Y me fui hacia la oficina. Y llegué a la oficina y estaba allá y me dicen, tienes que subir al despacho de la ministra. Y yo, ¿qué? Si yo nunca voy por allá. Y justo ese día yo me miré los tenis y yo, ay, no, a esta señora no le gusta verlo aún en tenis. Y yo, ay, le hubiera hecho caso pues, a esa voz que me dijo que me pusiera zapatos. Cuando eso ya lo estabas reconociendo como, uy, ese, me lo hubiera hecho caso a Pablo, ¿o qué? Sí, ahí yo dije, no, pues este sí, sí, yo, ese fue Pablo. Entonces ahí ya comienzo también terapia de duelo con una doula que me llamó la atención porque ya hablaba mucho de las señales. Y yo decía, pues sí, yo he visto como algo, sí, hay cosas ahí como señales, como rastros que me está dejando Pablo ahí. Bueno, pues me resonó. Entonces empecé a tener terapia con Andrea y me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto además que uno o sea, con todo este cúmulo de emociones que uno tiene y encima hay gente que llega a hablarte pero ¿cómo le vas a hablar? No le puedes hablar. ¿Cómo le vas a encender una vela? No es que no le puedes encender una vela porque eso le hace daño, porque eso le hace no sé qué. Y yo, ay, no. Y uno tras de hecho como ay, no, entonces Sí, será bueno. que le estoy haciendo daño, entonces será que no puedo hablar con él, entonces será que lo estoy reteniendo, o sea, todas esas cosas como ese conflicto interno. Y se me dice ella como, pero lo estás haciendo, ¿desde dónde estás haciendo? ¿Desde dónde le aprendiste una vela? Y yo, no, pues desde el amor. Entonces, ¿por qué le vas a estar haciendo daño si los estás haciendo desde el amor?
Yo pues sí, ¿no? Pues como que me resonó el tema. Y empiezo a ver también, y se empiezan a dar señales, porque yo ya empiezo como a aterrizar más en el aquí y en el ahora. Entonces, cuando Pablo cumple 3 meses exactos de haber trascendido, a él le gusta mucho la ópera, y yo trabajo pues en el centro de Bogotá, donde pues normalmente los que se paran a cantar ahí pues es rock o música popular o rancheras, cosas así. No, yo no esperaría ópera en el centro de Bogotá. Y estoy yo ahí en una reunión, además iba a comenzar a arrancar reunión, y de un momento a otro empiezo a escuchar a una señora cantando ópera, y además una canción que le gustaba a Pablo y que la habían puesto en la misa de Pablo. Y yo me quedé, pues, pasmada, yo aquí está. Y justo miré, no, pues son 3 meses exactos. Yo, wow. Y las personas que estaban ahí conmigo, una sobre todo, una que también estuvo en la misa, cogió y me miró como, y ella empieza a llorar. Y estamos en una reunión de trabajo. No, pues me tocó parar la reunión. Yo no, muchachos, esperen ese momento porque que esto está muy fuerte. Un momento. Normalmente cuando se presentan las señales, yo soy como, "Ay, amor, gracias. Es como, acá estamos". Y bueno, no es que la cantidad de señales es como, de ahí en adelante, cada vez que uno va encontrando como las señales, es una cosa increíble. Vamos, yo le encendía velitas, le enciendo velitas todavía, y se formó, me acuerdo que se formó una flor, era como si fuera una flor. Y yo miraba esa vela y la volvía y la miraba y yo, ¿cómo es posible que se haya formado una flor acá? Entonces el pabilo, como así, con los pétalos. Yo, bueno, gracias. Y se formaron también corazones con los pabilos. Ese sí lo vi cuando estábamos trabajando intuición y esto, que me parece súper lindo. Cuando empezó todo este proceso de tu, uy, no, aquí sí hay señales, aquí hay cosas que me están mostrando que él se está comunicando conmigo. ¿Cómo hiciste tú eso, ese proceso mucho más claro? Porque muchas personas van a estar escuchando y van a decir, ah, no, pero es que eso le pasa a uno a cualquier persona, ya se lo está imaginando, has soñado con él, ¿qué ha pasado? ¿Has tenido un canal más directo? ¿Qué? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, uno es que, bueno, eso lo aprendí con mi terapeuta, tú puedes establecer códigos. Entonces, digamos, ven, a Pablo le gustaba, le encantaba la Fórmula 1 y sobre todo Ferrari. Y yo, amor, pues cuando estés más cerquita, pues cualquier cosita de Ferrari. Cuando el cumpleaños, yo cojo y pues el cumpleaños lo voy a pasar mi cumpleaños. Ese cumpleaños en octubre, voy a pasarlo a la casa de mi suegro. Me subo al bus, un póster gigante de Ferrari, en una flota. Y yo, pues en un bus ahí intermunicipal, ahí yo, ok. Y en la casa de mi suegro, me despierto el día de mi cumpleaños con el aroma de la loción de Pablo. Yo me estaba quedando sola en un cuarto y empecé a sentir. Entonces yo voy y le pregunto a mi suegro, porque claro, pues uno siempre tiende como a que le refirmen como, ven, ¿tú qué loción usas? A dar una explicación. Y yo entonces, ¿y por qué? Pues a Pablo no se había quedado ahí, ¿yo de dónde va a salir este olor? Sí, claro, hay un punto donde dice, ya me tosté, o sea, ya, ¿qué hacer? Y hay un sueño, bueno, yo tuve varios sueños con Pablo. Hay un sueño donde él está en el aeropuerto, todo cabizbajo, y yo le dije, amor, ¿pero qué pasó? No, es que yo me voy de viaje con mi familia, me gustaría que fueras. Y yo tenía el pasaporte, ya se me iba, estaba ya a poco de vencerse, entonces pues no podía porque me tocaba renovarlo, y en ese momento en Colombia había un rollo con los pasaportes que no se conseguía cita, Ujú. y yo, bueno. Y yo, no, amor, tranquilo, ve con tu familia. Se termina el sueño, el otro día le cuento pues, a la tía de Pablo, mira lo que me pasó, es que este Pablo todo chistoso, que es que se iba con ustedes para México. Y ella me dice, sí, compramos los tiquetes ayer. Yo, No lo puedo creer. ok. Y ella, al otro día,
me llaman. ¿Cuáles son tus datos? Ya, dámelos ya. Y yo le doy los datos. Yo, ¿qué pasó? Y ya, te conseguí la cita para que vayas a lo del pasaporte. Es como si él te estuviera diciendo con anterioridad, bueno, te vas a ir a México y yo voy a acompañarlos. Si te vas con toda mi familia, allá vamos a estar juntos. Sí. Qué bonito este proceso. No, y lo Mire, chistoso ahí es que yo ahí todavía tenía dudas. Y en ujú. la noche, uno de los mejores amigos de Pablo, que está en Estados Unidos, que yo de hecho nunca lo he visto en mi vida, me escribe y me dice, mira, no me preguntes por qué, pero Pablo te manda a decir que disfrutes, que vivas la vida. Y él no tenía idea de que ibas para México. No, pues yo tampoco tenía idea porque yo todavía no había comprado tiquetes, yo todavía estaba dudando si era un mensaje de Pablo. Y yo, bueno, listo, ya voy a hacer caso porque si no, ya lo que sigue es que me mandes un rayo. Entonces, ya aquí, ya tranquilo, ya entendí. Ya me voy para México, entonces. Qué bien, qué bien. Muy bien. Ahora para que comencemos a cerrar de toda esta experiencia que has vivido y que has visto que es prácticamente sincronicidad después de sincronicidad, ¿qué puedes decir de lo que te ha ayudado de abrirte más a la intuición para seguir esa conexión tan hermosa y que no te sientas, no para que, oh, yo tengo a Pablo aquí, no, sino para esta conexión entre el cielo y la tierra existe, estamos comunicándonos con aquellas personas que trascienden, esto no acaba aquí. ¿Cómo lograste eso? ¿Qué aprendiste de todo este proceso? Dime algunas cosas que tú puedas compartir con la audiencia y que te han ayudado después de tu experiencia. Bueno, lo primero es que la forma en la que yo la veo es que Pablo hubiera podido enviar muchas señales y que yo podría haberme no haber dado cuenta, o sea, podría haberlas ignorado. Entonces, eso, como yo lo entendí, me implicó empezar un camino de hacer meditación para estar más en el aquí y en el ahora, porque estando en el aquí y en el ahora, logras ser más consciente de lo que está pasando a tu alrededor y entonces logras ver esas señales, esos regalos como regalos que él me está dando, que me está enviando. Entonces, para mí la meditación fue un tema clave. Ahora pues también lo acompaño con yoga y bueno, mm, con este tema del despertar de intuición, porque a medida que voy haciendo meditaciones, a medida que voy haciendo yoga, siento que el regalo que nos dejan ellos con las señales es de existe algo más allá, existe algo que está en otro plano, pero que está presente y que ellos están, el trascender de ellos, el significado de esto, y creo que es lo que más le agradezco a Pablo, es un crecimiento espiritual a partir de ahí. Sé que a veces nosotros nos dedicamos como, no, pues voy a pedirle a mi familiar que falleció que, no sé, me ayude en el trabajo, me ayude en la casa, me ayude, que está bien, pero también es este tema espiritual que ellos nos dejan como, ven, existe un camino y existe un crecimiento que tú puedes lograr a partir de algo tan doloroso, llevarlo a que sea la semilla de tu crecimiento espiritual, creo que es em, la mejor forma de honrar a Pablo y que Pues vea el cambio que pues he logrado a partir de su paso de su paso y de su estadía en mi vida. para mí ha sido escuchar tu historia, ver tu cambio. Hay una cosa que es importante aclarar, es ella no solo ha hecho, por ejemplo, trabajo de intuición, ha hecho trabajo con energía, ha hecho otras cosas, y todo esto lo ha llevado a abrirse mucho más al mundo que no vemos. La historia de Angélica, quiero que sea un ejemplo para muchas personas porque todos vivimos la muerte de alguna manera u otra, ya sea los padres, ya sea la pareja, ya sea... Lo que me llama la atención de su historia es que ella lo vivió con una persona muy joven, que era menor que ella, y que si yo lo observo en este momento, a raíz de los episodios que les comentaba al inicio, es como si Pablo hubiera llegado para decirle, mira, ¿sabes qué? En el plan del alma, para que lo miren, el episodio, ¿sabes qué? No, así me lo imagino yo, nos vamos a reunir.
Y sí, yo te voy a ayudar a ti, te quiero tanto, tanto, vamos a encarnar y yo voy a aparecer y nos vamos a encontrar y yo voy a darte ese empujoncito que necesitas en esta vida para que tú puedas empezar ese camino de transformación. Esas son las personas que vienen, te tocan y de pronto tú sientes un antes y una ahora después de que ellos han llegado a tu vida. Por eso me pareció muy linda la historia, me parece que nos podemos relacionar mucho con esta historia y que con lo que dijo Angélica al final, esto puede llevarse a muchísimas más personas. Angélica, ¿alguna última palabra que tú quieras decir antes de que cerremos el episodio? Y pues compartirles también que a partir de ese crecimiento,